Muy buenas noches, doctora. ¿Me escucha? Buenas noches, estimado magíster. Sí, se escucha con normalidad. Perfecto. Vamos a guardar a los estudiantes unos minutos. Doctora, una consulta. En caso de inconcurrencia, ¿qué hacemos? ¿Se da la clase por avanzada? ¿Qué hacemos? Estimado magíster, en este caso pues tendríamos que llevar con normalidad porque ya que las clases también se graban, ¿no? Y seguramente van a ingresar un poco más tarde. Ah, ya. Perfecto. Porque, sí, no sé, usted dígame y comenzamos, ¿no? Si es que vamos a proceder así o no sé cómo procedemos, usted dígame. Empezamos, estimado magíster, ¿le parece a las 7:40? Perfecto, perfecto. Está bien.
Bueno, comencemos, doctor. ¿Pueden iniciar la grabación, por favor? Doctora. Doctora, ¿ya se está grabando? Creo que sí, ¿verdad? Bueno, bueno, como podemos ver en la gráfica, esta gráfica ha expresado de cierta forma decisiones administrativas respecto de los diferentes países en época de pandemia. Pero ello ha denotado insumos que nos dejan para un análisis también de la política migratoria, ¿no? Si bien el contexto ha sido de COVID, pandemia, nos ha permitido ver en un mismo tiempo, en un mismo momento y tener una especie de radiografías respecto a los países y sus políticas migratorias en cuanto a sus decisiones en un mismo momento, ¿verdad? Un aspecto que tal vez anteriormente no se había tenido una situación con tanta firmeza por parte de los estados respecto a una política migratoria. Este gráfico que en esencia es pues como una especie de radiografía nos ilustra en lo especial una tendencia, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, en el sur existen, en el sur global, que algunos indican así, pero específicamente en Sudamérica, existen dos grandes bloques, ¿no? La Comunidad Andina de Naciones y el Mercosur. En el caso de Bolivia, forma parte de ambas. Eh, y bueno, se constituye una especie de bisagra, ¿verdad? Eh, bueno, para ver el influjo y el impacto, basta con ver la nacionalidad de los jueces actuales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para poder percatarse que corresponden a la nacionalidad de la mayoría de los países miembros del Mercosur. Entonces son bloques muy marcados, ¿no? Muy marcados en cuanto al influjo que se tiene en la toma de decisiones. Acá, por ejemplo, podemos percibir al, a la Comunidad Andina de Naciones, en la cual se tiene una determinación respecto de su política migratoria, ¿verdad? Los países que conforman la Comunidad Andina de Naciones, pues son Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia. Pero respecto a la política migratoria, en ese entonces coincidieron en cerrar a las personas, ¿no? En esencia. Entonces, se puede vislumbrar una coincidencia, dejémoslo ahí, respecto de la toma de determinaciones en cuanto a la política migratoria, ¿no? Miren, está tan marcado y es tan colorativo ello. Y bueno, por el otro lado también podría explicarse un poco respecto al matiz ideológico, en el caso también de la otra toma de decisión respecto de México-Venezuela, ¿no? Sin embargo, son situaciones que dejémoslo en coincidencias, pero que han reflejado una postura similar en cuanto a una política migratoria. Entonces, en ese tenor, es que ello nos trae a desembocar un poco y aterrizar dentro de lo que supone el territorio panameño.
Eh, Rememoremos que habíamos revisado en cuanto a la anterior sesión respecto de lo que supone el resguardo convencional ex oficio en materia de derechos humanos a partir del control de convencionalidad y los artículos 1.1, obligación de garantía y respeto, y el artículo 2, el deber de adoptar disposiciones de derecho interno respecto de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, dentro de ese contexto normativo, nos comentaba que nosotros, a partir de estos instrumentos, vamos construyendo lo que se llama un jus común latinoamericano, es decir, un derecho común latinoamericano, un jus, como se diría correctamente. En ese, un jus, en ese tenor es que nos encontramos revisando lo que se diría en esencia dentro de materia de derecho agrario agroambiental, una especie de saneamiento, pero un saneamiento a nivel normativo en el cual nosotros, si queremos ver hacia el futuro, tenemos que pensar y reflexionar desde la jurisprudencia de la Corte, porque en el caso contrario va a ocurrir lo que habíamos expresado en la anterior sesión, condena y declaratoria de responsabilidad internacional, como ocurrió en el caso de Legislador versus Panamá, a partir del cual se emitió las primeras decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de la adopción de medidas, ¿verdad? Entonces, ya este escenario nos indica de que inclusive vía garantías de no repetición se puede concurrir directamente al sistema interamericano. Y en este caso, pues no queda otra alternativa más que materializar las determinaciones de la Corte Interamericana. Eh, y eso no es una cuestión, pues, que vaya a ser alternativa, discrecional, no, sino ya que ya se encuentra vigente para los estados en toda la región, en todo el continente, ¿no? Y rememorando, habíamos indicado que en América se expresaron las primeras medidas respecto de el COVID, las medidas urgentes y particulares. En ese escenario, Ricardo, por favor, tenemos su micrófono activado. Vamos a desactivarlo, ¿sí? Entonces, nos encontramos en un escenario, gracias, en el cual tenemos que tener una mirada respecto a derechos humanos. Y yo sé que esto es un desafío porque una, una sentencia de la Corte, más de 100 páginas, 150, entonces es prácticamente revisar un libro, tener mucho detenimiento respecto a los derechos, los estándares, etc. Es parte del desafío, es parte del desafío de mostrar lo que ocurrió en otro estado y a partir de la adopción de medidas y la prevención, genera su micrófono, por favor. La adopción de medidas y la prevención, gracias. Y la prevención, pues, que no se declare al Estado, a otro Estado en realidad, como responsable a partir de esa jurisprudencia, pero estamos tan retrasados con dichos temas porque primero que es una materia en construcción, segundo que las instituciones públicas a nivel interno de los estados no tienen una consideración respecto a las propias instituciones en cuanto a tener oficinas de derechos humanos, de innovación y de reforma, ¿no? Miren, hay un caso que les comento, por ejemplo, que era un tópico que versaba sobre la acción de libertad, un habeas corpus, ¿no? Acción de libertad se dice en Bolivia, bueno, en otros países es conocido como un habeas corpus, ¿no? Y bueno, interpone la acción en el sentido de que la persona está solicitando la cesación de detención preventiva
y entre ellas, pues, eh, tenía como requisito en esencia presentar un certificado de arraigo. Y resulta que ese trámite eh, estaba en migración, pero migración extiende una boleta indicando de que debía recoger esa persona que está detenida preventivamente, o sea, con prisión preventiva en la cárcel. Entonces, lógicamente, era irracional y planteaba una acción de libertad por pronto despacho, etcétera. Y bueno, se considera tutela a partir de un caso que es el caso Aval con H, A y W versus Argentina, un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual justamente se hace hincapié del deber de notificar del Estado, en este caso a la persona que se encuentra en ese tipo de situaciones. Entonces, nos encontramos con ese tipo de insumos en la práctica que van a generar una situación que parecería algo sencillo y hasta ridículo, ¿verdad? Es decir, pongámoslo en palabras coloquiales, la institución le dice, oiga, venga usted a recoger su papel que ya va a estar lista la próxima semana. Y resulta que la persona está detenida en la cárcel. Entonces un familiar es quien inició el trámite y obviamente desde la cárcel también es más complicado, ¿verdad? Ir a tener poder un notario, etcétera, etcétera, etcétera. Es todo un trámite, una orden de salida y bueno, y matices burocráticos. Entonces, lógicamente hay situaciones que son así tan pequeñitas que, que bueno, que, que generan prácticas irracionales por parte del Estado, ¿no? Entonces, probablemente si se tuviera una oficina de derechos humanos que procure incorporar eh, estos estándares, etcétera, tal vez las prácticas empezarían a transformarse, ¿verdad? Los protocolos internos de las instituciones, etcétera. Entonces, ese tipo de situaciones ocurren, están ocurriendo y penosamente no van a dejar de ocurrir, ¿verdad? Hasta dentro de muchos años, nos gusta o no. Pero esas situaciones se van detectando a medida que, que se van encontrando los casos. Otro tópico, por ejemplo, existen casos en los cuales pues existe un arraigo respecto a menores. No, vamos a volver un poquito más coloquial. Dos padres se divorciaron y el juez o la jueza, para que no, uno de los padres, sea padre o madre, no se vaya con los nenes o los niños, o las guaguas, como se dice por acá, o las guaguas, como se dice por allá, eh, no sean trasladados a otro país, pues aplica medidas de arraigo. Pero resulta que hay casos que de los 90, etcétera, todavía no está digitalizada la información. Y resulta que migraciones esas personas, es decir, los niños que ya no son niños, que ya crecieron, que ya tienen después 20 años, etcétera, crecen y bueno, resulta que se enteran que habían tenido arraigo. Entonces, obviamente, muchas veces se entera a momento de ya procurar desplazarse a otro país. Y obviamente, pues en el aeropuerto reporta dicha situación. Entonces, imagínense, revisarla, bueno, fuera del sinsabor y el prejuicio y todo eso, en su momento, ¿verdad? Para viajar y pérdida de vuelo y todo el plan. Imagínense la situación en la cual uno tenga que después ir a averiguar dónde está la causa, en archivos, etcétera. En muchos casos y casos reales no encuentran los papeles porque están en X y Z depósito, porque los juzgados cambiaron de denominación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se generan situaciones que son muy complicadas, muy paradójicas. Había, por ejemplo, otro caso en el cual la persona resulta que ingresó al país y luego para
para retornar, o sea, para irse de nuevo, resulta que recién le apareció el arraigo y era un tópico así de divorcio, de hace muchos años, ¿no? Cuando era niño. Pero resulta que ella también tomó medidas de facto. Es decir, por un paso ilegal esa persona salió, pero paralelamente presentó una acción de libertad, su abogado, una vez corpus. Entonces, obviamente ella prácticamente es paradójico, ¿no? ¿Por qué? Porque burla la ley del control fronterizo y, y bueno, paralelamente activa un intento de protección estatal a través de una acción constitucional para procurar la tutela de esos derechos, ¿no? Entonces nos encontramos con ese tipo de situaciones que, que van a traer muchas reflexiones, ¿no? A partir de situaciones que implican inclusive una situación familiar, una situación después de muchos años y que van arrastrando a los ciudadanos. Entonces, no es una cuestión en la cual estén libres las personas de algunas de estas situaciones. Entonces, nos encontramos con este tipo de aspectos, de tópicos que bueno, que van a, a generar sinsabores en las personas y bueno, a nivel jurídico también es una complicación, ¿no? Porque imagínense una oficina de migración de un departamento o de un área, de una provincia que no tiene toma de decisión cuando se concede tutela. Lo único que uno puede hacer ahí, por ejemplo, es informar a los superiores para que adopten medidas y se procuren reformas, ¿verdad? En tal X y Z sentido. Entonces, básicamente ahí también los funcionarios se encuentran en medio de todo el limbo jurídico por no tener la chance de que el sistema jurídico, protocolos, normativo interno, etcétera, se actualice y se adecue pues, a estándares en materia de derechos humanos. Entonces, esos casos que parecen muy lejanos, muy bizarros, etcétera, están empezando a relucir. Yo particularmente conocí dos asuntos sí, el año pasado. Eh, Estimo que la mitad del, del semestre pasado, pero es que recién se están empezando a identificar ese tipo de situaciones, ¿verdad? Porque por factores y demás normativos, jurídicos, sociales, entre otros, los divorcios pues, no eran tan frecuentes, ¿no? Hoy en día las tasas, los indicadores pues son sumamente altos, etcétera, y bueno, se ha generado un cambio de perspectiva en las sociedades, en el marco normativo, en toma de decisiones, inclusive por influjo social, eh, en el cual ya cambia la dinámica, ¿no? Entonces, están empezando a ver los primeros resultados de todo ese tipo de situaciones, imagínense, de hace 20, 30 años, y que repercute en la vida actual de las personas, ¿no? Entonces es todo un lío, ¿por qué? Porque abarca desde lo que se llama la ingeniería orgánica, que es el diseño institucional, así se llama esa especialidad, respecto a las instituciones, nombres, todo eso, por ejemplo, respecto al Poder Judicial, el tema de juzgados, denominación, reparto de causas, eso ya es gestión institucional, es otra especialidad, gestión de despacho, tema de recursos humanos, ahí ingresa también, y eso trasciende en un tema de derecho familiar, posteriormente trasciende en un tema de derecho migratorio y se procura de brindar una solución a partir de estándares interamericanos en materia de derechos humanos. Entonces, eso que quiere, y bueno, inclusive un tópico, ¿no? Que también involucra al procedimiento penal, como es el arraigo, ¿no? Más usado en materia penal. Entonces, como instituto, ¿no? Jurídico. Entonces, como pueden ver, existe la necesidad de una transdisciplinariedad respecto del asunto, ¿no? Parecía que fuera solamente una cuestión de una decisión
que quedó registrada en un papelito, pero no, queda toda una secuencia de complejidad y obviamente pues resolver todo este tipo de situaciones genera, um, genera pues un desafío, ¿no? Para los operadores de justicia, para los mismos abogados, para ver también cómo plantean también las situaciones, ¿no? Porque soluciones jurídicas es lo que quiere la gente, ¿no? Y al final es todo lo que, como se dice, un enredo entre encontrar los papeles, imagínense, hace más de 30 años, por mucho que estén clasificados, se tengan los listados y demás, encontrarlos físicamente, imagínense revisar uno por uno, es sumamente complicado, ¿no? Entonces, se genera todo un lío que, mira, ahí está, por ejemplo, otra disciplina, ¿no? Respecto de archivos, ¿no? Entonces, y gestión documental, entonces, es todo un complejo de situaciones que, bueno, hay que tenerlos presentes. Entonces, vayamos aterrizando, a ver. Rememoremos el decreto ley 3 de 2008 de Panamá, el cual, en lo esencial, va a constituir una norma fundamental del ordenamiento migratorio panameño, ¿no? En la cual determina, en lo esencial, su artículo primero, el ordenamiento de la regulación respecto del movimiento migratorio, de entradas y salidas, ¿no? De nacionales y extranjeros, y también la permanencia en el territorio. Y ello tiene una cuestión como condicionante, que es el apego a la política migratoria que establece el órgano ejecutivo. Entonces, establece dentro del articulado y nos remite a lo que se llaman las cláusulas cerradas y las cláusulas abiertas. Y ahí básicamente ingresa dentro de esa figura, ¿verdad? Entonces, ahí hay que tener una primera observación dentro de lo que supone el diseño de políticas públicas. O sea, tenemos las políticas de gobierno, que yo voy a suponer que cada gobierno, cada periodo constitucional de gobernanza va a tomar una determinación respecto de su política migratoria. Pero tenemos por el otro lado, que es, siempre apuntan los politólogos, que es la construcción de políticas estatales, ¿no? Estas políticas que no van a ser modificadas eh, por el gobierno que ingrese, sino que se van a sujetar en el tiempo, ¿no? Entonces, ello depende de la construcción del Estado. En este caso, analizar el artículo primero del Decreto Ley 3 de 2008 de Panamá, establece un apego respecto de la política de gobierno, no estatal. Entonces, por otro lado, otro articulado que resalta es el artículo 4, el cual va a referir que el Servicio Nacional de Migración presta una función pública de seguridad, administración, supervisión y control de aplicación de políticas migratorias, ¿no? Que va a dictar el orden ejecutivo. A ver, veamos con el primer tópico, seguridad. Eh, la seguridad que, bueno, va a implicar y tiene múltiples facetas. Una de ellas puede ser la seguridad institucional, otra puede ser la seguridad física, justamente respecto de los entrantes en cuanto al país, en este caso Panamá, la administración respecto de su organización, su ingeniería orgánica interna, eh, costos, sostenimiento, etcétera, la supervisión, la materialización de esas políticas, ingeniería orgánica interna determinada previamente, el control que va a suponer una situación, a ver, vamos a diferenciar la supervisión y el control en cuanto al tiempo. El control supone una situación ex ante, la supervisión es como hablar en tiempo presente. Acá lo que hace falta es incorporar un tópico que sería el de fiscalización, ¿no? Y bueno, habla de
el articulado 4, respecto al control y la aplicación de las políticas migratorias, justamente para tener una perspectiva de antes y cómo en el presente se aplica, ¿no? Pero posteriormente la fiscalización, es decir, como que la evaluación posterior, de cierta forma no la contempla, no se contempla en dicho articulado, ¿no? Ello no quiere decir que no sea, sino que dicho artículo no lo contempla. Pero es importante tener esa perspectiva. A ver, existe una opinión consultiva de la Corte, que es la opinión consultiva 1803, que en su párrafo 88, en lo esencial, establece la obligación para los estados de eliminar regulaciones discriminatorias, ¿no? Habíamos hablado en la anterior sesión que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene dos funciones, ¿verdad? Una función consultiva, de la cual emergen las opiniones consultivas, y una función contenciosa, de la cual resultan la jurisprudencia, los casos, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, hay que tener en cuenta dicho aspecto. ¿Por qué? ¿Por qué traigo a colación? Justamente en atención al artículo 6, que establece, ¿no?, las funciones del Servicio Nacional de Migración. Miren que refiere en lo esencial en el punto tercero, el numeral tercero, que ejerce el control migratorio y el registro de las entradas del territorio nacional, tanto de extranjeros como de nacionales. Asimismo, la inspección y el ejercicio de controles migratorios en centros de trabajo y en cualquier lugar de acceso público. Y establece una condicionante, que es la existencia de indicios de irregularidades migratorias. Asimismo, se otorga en el numeral 18 una facultad coercitiva, el aprender, el custodiar y el detener a los extranjeros cuando infringen las disposiciones. Ahí hay que tener una diferenciación. No es lo mismo aprender que detener. La aprehensión procede por particulares o por servidor público en cuanto a la comisión de un delito, ¿no? Y la detención, ya con fines de registro, de control migratorio, es otra situación, ¿no? Es otro tipo de medida. Entonces, ese tópico respecto del aprender hay que considerar respecto de su eliminación. ¿Por qué? Porque coadyuva en cuanto a la generalización, primero, de estereotipos, a la estigmatización, y segundo, que puede dar lugar a malinterpretaciones respecto del ejercicio justamente en cuanto a dicho numeral. Por otro lado, el punto 21 refiere que tiene la potestad de aplicar las sanciones administrativas correspondientes a los infractores. Entonces, como pueden ver, respecto del punto del numeral 18, respecto a la aprehensión y la detención, la óptica del diseño en cuanto a dicha normativa va a suponer una cuestión que va a revestir una óptica administrativa, no penal. Entonces, la detención con fines migratorios, en ese sentido, pues es adecuado, pero la aprehensión no. Entonces, dicho numeral, dicho articulado, hay que pensar en reformar. A ver, hay un compendio de términos migratorios de la OIM, que es una institución que justamente versa respecto de la migración. Y bueno, publicaron un documento en el año 2024 que nos hace entender y precisar respecto a qué supone el tópico de entradas, ¿no?, en un contexto panameño. Entonces, ese término es utilizado a partir de una desagregación de datos, en el cual se entiende como un movimiento migratorio mensual de viajeros por la República de Panamá, por todos los puestos de control migratorio, ¿no?
entradas y salidas. Entonces, ahí existen una recopilación de datos en cuanto al movimiento migratorio, ya sea por sexo, es decir, mejor dicho, por género, hombre, mujer, etcétera. El movimiento migratorio también respecto de la vía, ya sea esta aérea, terrestre, marítima u otra, ¿no? Entonces, es entendido, el Servicio Nacional de Migración es la autoridad competente en materia migratoria. Y dentro de su ingeniería orgánica, enumera funciones respecto del director general en su articulado 11, en el cual establece primero una especie de gerencia en el numeral 1 del antedicho articulado respecto a la dirección, planificación y administración de la institución propiamente, ¿no? Eso supone el diseño de un programa operativo anual, entre otros aspectos. En el numeral 2 establece una cláusula abierta respecto de la adopción de medidas para el efectivo cumplimiento de las funciones, ¿no? También establece en su numeral 8 la potestad delegatoria respecto de los subalternos en cuanto a las funciones y atribuciones que considere oportunas, ¿no? Pero establece un parámetro respecto de la resolución, el cual va a comprender la estadía legal, la deportación o la expulsión, ¿no? En ese sentido, también impone una facultad del marco normativo en el numeral 9 del dicho artículo, es decir, el 11, del decreto ley 3 de 2008, respecto de la aplicación de sanciones pecuniarias y administrativas. Entonces, de igual manera, respecto de la aplicación, pues, no es pues propiamente quien va a aplicar la sanción, ¿verdad? Porque se va a tener un cúmulo de funcionarios que van a ejecutar, entonces ahí debería tenerse esa comprensión al respecto, ¿no? En cuanto a la redacción. Pero bueno, siempre todo cuerpo normativo es perfectible, ¿verdad? Las ciencias jurídicas están en desarrollo. Entonces, el artículo 11.8 refiere en lo esencial que las decisiones sobre la estadía legal, deportación o expulsión no pueden ser denegadas, ¿no? Y ahí justamente nos trae a colación lo que suponen las garantías del debido proceso exigidas por la Corte IH en el caso Vélez-Lor versus Panamá, en el párrafo 180, ¿no? Respecto de la necesidad de motivación, por ejemplo. Entonces, he insistido también en otro tópico normativo muy interesante respecto al decreto ejecutivo 320 de 2008, que reglamenta el antedicho decreto ley 3, ¿no? Y el artículo 28 del decreto ley 3 establece requisitos comunes, ¿no? Por ejemplo, para la solicitud de permisos de residencia, ya sea la copia del pasaporte debidamente cotejada por el notario público panameño, acompañada por la certificación de la representación diplomática que esté acreditada en el país o de la autoridad correspondiente en el lugar de la emisión, un certificado de antecedentes penales del país de origen o de residencia. Aquí recordemos que tenemos la apostilla, lo cual cuando ingresa a la página se emerge un código y la persona o funcionario en otro país, mediante ese código, puede verificar la autenticidad respecto de dicho sistema, ¿no? En el caso de Costa Rica, para apostillar, uno usualmente tiene la opción de vía correos, enviar para que se proceda con el trámite. En el caso de Bolivia, uno puede directamente mediante la página ingresar los datos y deja de igual manera en la institución el código que le indique el sistema
y la autoridad posteriormente verifica la documentación original para ver si concuerda dicho código y la solicitud. Y si pasa ese filtro, recién va a proceder la apostilla, ¿no? Pero, por ejemplo, con el tema de los mandatos, las representaciones o los poderes, uno pasa por instituciones previas, ¿no? Un trámite interno, por ejemplo, de DIRNOPLU, etcétera. Una vez que pasa el trámite sobre el poder, efectivamente, que es como un visto bueno para recién ir a Cancillería o Ministerio de Relaciones Exteriores para apostillar, es como una especie de prefiltro respecto de que esté bien redactado, adecuadamente redactado, de forma interna, y una vez que cumple con esos parámetros, recién comienza el segundo trámite. Entonces, mucho va a depender de la óptica, ¿no? Y del diseño institucional de los diferentes estados, pero en el caso de, por ejemplo, Costa Rica, no existe esa especie de supervisión previa por parte del ente rector, es decir, basta que expida el notario. No es que tienen que revisar el director departamental dicha situación, ¿no? Y que obviamente lo esencial tarda o demora una semana en verificar que todo esté acorde a los parámetros. Bueno, otro tópico que también respecto a los permisos de residencia es el certificado de salud, ¿no? La normativa panameña establece un tópico temporal que es el de que se ha expedido en los 3 meses anteriores. Y bueno, el correspondiente pago del concepto, ¿verdad? Ahora bien, existe otro artículo que es el artículo 29 respecto de las exenciones del depósito de repatriación, ¿no? Por ejemplo, respecto a los religiosos, estudiantes, los casados con panameños, panameñas, las personas menores de 12 años de edad, entre otros, ¿no? También existe un registro de extranjería. En el artículo 36 del decreto ley 3 se creó un registro de extranjería en el cual contiene toda la información del extranjero respecto a las categorías migratorias de residente temporal o permanente, ¿no? Y bueno, también establece que se va a identificar con una asignación numérica permanente. Entonces, refiere que la información contenida en el registro de extranjería tiene un carácter confidencial y que puede ser suministrada a solicitud de la persona extranjera o de la autoridad competente cuando existe una investigación judicial o tributaria, ¿no? Expresamente es lo más llamativo, pues, refiere a ello, ¿no? De forma expresa en cuanto a que en caso de una situación con tributos pueda proporcionarse esa información. Entonces eso es muy interesante, ¿no? Dentro de la materia que ya va a trascender, que es la cooperación internacional respecto del crimen organizado y bueno, todos los delitos por los cuales existen toda una cadena, ¿no? Respecto de la legitimación de ganancias ilícitas, los requerimientos de la GAFI, entre otros a nivel internacional, ¿no? Bueno, también establece un tópico que es muy interesante, justamente a partir del caso Vélez Lor versus Panamá, en el cual establece los con cierre de fronteras, producto de medidas preventivos y el trato de las personas migrantes. Entonces vamos a ver este pequeño videito. tomadas para la contención del virus. Debido al cierre de fronteras de los países de la región desde el 16 de marzo, la operación Flujo Controlado se ha visto severamente afectada. Al momento, hay 2.545 migrantes varados en el territorio nacional. En las estaciones de la provincia de Darién hay 1.492 migrantes en ERM La Peñita, 187 en ERM de Bajo Chiquito y 216 en ERM de Lajas Blancas. En la provincia de Chiriquí hay 650 migrantes en la ERM de los Planes de Hualacá. Desde el inicio de la pandemia,
La OIM ha venido acompañando al gobierno de Panamá en los esfuerzos que realizan para responder a las necesidades de las personas migrantes, articulando esfuerzos con otros organismos de Naciones Unidas, autoridades y sociedad civil nacionales y locales para tratar temas de alojamiento, agua, saneamiento, seguridad y alimentación de las personas migrantes en Darién y Chiriquí. La OIM gestiona recursos, insumos y donaciones del sector empresarial, organizaciones sin fines de lucro y sociedad civil de Panamá que buscan mejorar la calidad de vida de las personas migrantes en las ERM. En conjunto con el gobierno de Panamá, se realizan evaluaciones de los espacios para la habilitación de instalaciones y adecuaciones de las estaciones de recepción migratorias de Darién conforme a los estándares humanitarios. Para seguir el protocolo de salud con respecto al COVID-19, se realizó entrega al MINSA de 4 cabinas de hisopado para tomar muestras a personas migrantes en la provincia de Darién y Chiriquí. En gestión logística con el Senafront, se realizó entrega de 400 refugios improvisados, los cuales fueron colocados en las ERM de la Peñita Darién para mejorar la comodidad de la comunidad migrante varada. Se realizaron conversatorios con la comunidad migrante varada en la provincia de Darién, donde los mensajes claves transmitidos fueron: hay una emergencia sanitaria global, por lo que todas las fronteras subsecuentes están cerradas. Características del virus: alta tasa de contagio, sus efectos pueden ser mortíferos, más de 23.000 afectados. El virus no hace distinción y todas las personas corren riesgo de ser contagiadas. Han muerto personas en 195 países. Cualquier intento de continuar su viaje les pone en peligro, y más allá de esto, conforme más contactos tengan con personas fuera de su grupo, más expuestos van a estar a ser contagiados y contagiar a otros. La OIM y el ACNUR, como colíderes del Grupo de Movilidad Humana, acompañaron conjuntamente con UNICEF a la coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en Panamá. Como pueden ver, y justamente esto que refería, ¿no? Que el artículo 28 del decreto ley 3 establece la creación de leyes preventivas, ¿no? Y justamente dota esa potestad al Servicio Nacional de Migración, el cual establece dicho marco normativo que va a tener una perspectiva de crear esas leyes preventivas para mantener, en muchos casos, a extranjeros efectuados de la legislación migratoria, ¿no? Y bueno, en ese sentido, prevé los estándares y servicios mínimos con una óptica de velar, ¿no?, por el respeto de derechos humanos. Y que en esos albergues pues pueden presentarse personas mayores de 18 años de edad. Y respecto a las personas menores, estas pues tuviesen que ponerse bajo la protección del Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Y que comunicarán su representación diplomática o consular de su país de origen o residencia, o algún gobierno, en caso que no estuviese acreditado, ¿no?, en la República de Panamá. Entonces, ese artículo en lo esencial es una respuesta directa de la vulneración de derechos humanos por recluir a migrantes, ¿no?, en centros penitenciarios junto con personas procesadas por delitos comunes, ¿no?, como consideró la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el párrafo 210 de dicha sentencia, es decir, de Vélez Lor versus Panamá. Sabes que la Corte consideró que el señor Vélez Lor fue privado de libertad en la cárcel pública de La Palma, ¿no?, y posteriormente en el centro penitenciario de La Joyita, y que dicha situación pues correspondían a centros carcelarios dependientes del sistema penitenciario nacional, los cuales estaba pues recluido personas que por la comisión de delitos, ¿no? Y desde el entendimiento de la Corte
se vulneraron pues los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, imagínense, solo la determinación respecto de dónde está la persona detenida es una situación en la cual debe tener observancia, ¿no?, el funcionario del Estado. Entonces, por eso les digo, ese artículo respecto del aprender, y que posteriormente habla de custodiar y de temer, genera, ¿no?, este tipo de situaciones. Entonces, obviamente, no todos los funcionarios son conocedores de materia de derechos humanos o estos estándares que ustedes mismos están conociendo el día de hoy. Y bueno, con ese tipo de situaciones, ¿no?, que vulneran derechos humanos y que posteriormente generan responsabilidad internacional y, bueno, pago de reparación, etcétera, justamente por haber sufrido dicho daño a sus derechos. Entonces, la Corte aún fue más precisa en el párrafo 272 del Slor versus Panamá. Y refirió que para que las personas son esencial privadas de libertad por cuestiones migratorias, bajo ninguna circunstancia, y así de preciso fue la determinación de la Corte en esencial, pues sean llevadas a centros penitenciarios, ¿no?, u otros lugares donde puedan estar con personas acusadas o condenadas para delitos penales. Es decir, ni siquiera con las personas, o sea, cuando refiere a acusadas, ni siquiera con las personas que están siendo procesadas, es decir, que tienen prisión o detención preventiva, ¿verdad? Ni siquiera. Entonces, la Corte, en ese tenor, ordenó al Estado que adopte las medidas necesarias para disponer de establecimientos con capacidad suficiente para alojar a las personas, ¿no?, cuya detención es necesaria y proporcional con el caso concreto. La sentencia de Vélez Lores del año 2010. Miren, la pandemia, estamos hablando del año 2020, es decir, 10 años después de la sentencia. ¿Cuáles eran las condiciones? Al final, por toda la situación migratoria y demás, se recibió bastante apoyo por parte de la ONU, etcétera, para tener estas carpas que han visto. En este caso se donaron 400 carpas, 4 cubículos, etcétera, para tener mejores condiciones. Igual no es suficiente. Pero lo que voy es que, imagínense, una década después de la sentencia de la Corte, se encuentra con esa situación, ¿no? Y bueno, pues genera mucho debate al respecto. El tópico de recursos, la administración, o por qué si los contribuyentes pagan para su propia calidad de vida, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchos discursos, muchas perspectivas, pero lo cierto es que la Corte tomó una determinación y 10 años después no cambió mucho la situación. Existe otra opinión consultiva, que es la opinión consultiva la 2114, en los cuales se refiere a los centros de alojamiento, ¿no?, en este caso para niños, niñas y adolescentes migrantes. Y en el párrafo 173 refiere que los centros para alojar a las personas migrantes deben estar destinados específicamente para ese fin y que deben estar inspirados en la promoción del bienestar y el aseguramiento, ¿no?, del desarrollo de la niña, a partir de 3 ejes. Uno, que va a suponer la satisfacción de las necesidades materiales, físicas y educativas básicas. 2, el cuidado emocional. Y 3, la seguridad, ¿no? Justamente esa opinión consultiva se citó en una sentencia reciente del año 2024, en el caso de los adolescentes recluidos en centros de detención e internación provisoria del Servicio Nacional de Menores, ¿no?, del CENAME versus Chile, ¿no?, y en el párrafo 174, si no me equivoco.
Entonces, esa situación, como pueden ver, es una situación única en Panamá, sino que acaece en diferentes estados, ¿no? Por eso les digo, es una cuestión de innovación y aporte constructivo. Asimismo, se ha establecido que el derecho a la comunicación y a la asistencia consular es un pilar del debido proceso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Nadeje Dorsema versus República Dominicana, la Corte señaló que los extranjeros detenidos en un medio social y jurídico diferente al suyo, inclusive muchas veces con un idioma desconocido, experimentan pues una condición de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque en ese tenor es otro contexto. Y la Corte refirió que el derecho a la información respecto a la asistencia consular busca remediar de un modo para que asegure que la persona extranjera detenida disfrute de un verdadero acceso a la justicia. Pero lo cierto es que también se tiene mucha discrecionalidad, ¿no? Porque en muchos casos, en muchos estados, la asistencia consular va a versar por tal vez la atención del representante consular, pero muchas veces los estados no asignan recursos como para sostener y que se pueda pagar un abogado, entre otros matices. Ahora bien, el caso Vélez Lor versus Panamá es uno de los leading case en materia de derechos de las personas migrantes, ¿no? Y en lo esencial, ¿en qué consiste? Consiste en que un señor se llamaba Jesús Tranquilino Vélez Lor, que es ecuatoriano, fue detenido en un puesto policial en la provincia de Darién, justo en esta zona donde vemos la imagen de la carpa, ¿no? Eh, en el año 2002. ¿Por qué? Porque no portaba con la documentación necesaria para permanecer en dicho país. Entonces, en la zona en la que fue detenido el señor Vélez Lor es un área de frontera y selvática, ¿no? Y la falta de autoridades migratorias en ese entonces hacía que los controles migratorios estén a cargo de la Policía Nacional. Y el señor Vélez Lor fue trasladado a la cárcel pública de La Palma y luego al centro penitenciario de La Joyita y permaneció junto con personas procesadas o condenadas por delitos de orden común. Entonces, la directora nacional de migración dictó una resolución en ese entonces imponiendo al señor Vélez Lor la pena de 2 años de prisión por haber reingresado al país después de una deportación previa. Y esa resolución no fue notificada al señor Vélez Lor. Entonces la Corte refirió que era inadmisible que esa resolución, mediante la cual se privó de la libertad por casi 10 meses, el señor Vélez Lor no hubiera sido notificada, ¿no? Y el propio Estado lo reconoció. Entonces, la Corte encontró ya en ese entonces que la falta de notificación en sí misma respecto a una determinación, en este caso migratoria, es una violación en sí misma del artículo 8 de la Convención. ¿Por qué? Porque colocó al señor Vélez Lor en una situación de estado de incertidumbre respecto de su situación jurídica y que tomó esa situación como impracticable el derecho del ejercicio del derecho a recurrir, en este caso, a esa determinación sancionatoria, ¿verdad? Como debería haber ocurrido naturalmente, que puede impugnar esa determinación. Entonces, en ese
tenor, ya en el caso Aval versus Argentina, que esa sentencia es del año 2022, la Corte recordó que todo migrante, y ya estableció ese derecho, que todo migrante tiene derecho a que se le notifique la existencia de un proceso en su contra. Y de lo contrario, pues no se puede garantizar su derecho a la defensa. Ahora bien, uno de los aspectos centrales desde la perspectiva de la Corte es que el Estado tiene la facultad de controlar y regular el ingreso y permanencia de las personas extranjeras en su territorio. Y eso puede ser un fin legítimo, acorde a la Convención Americana de Derechos Humanos. La utilización de detenciones preventivas puede ser idónea. ¿Para qué? Para regular, controlar la migración, a los fines de asegurar la comparecencia de la persona al proceso migratorio, o para garantizar la aplicación de una orden de deportación. Sin embargo, de acuerdo a la opinión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, la penalización de la entrada irregular en un país va a superar el interés legítimo de los estados en controlar y regular la inmigración irregular, pues que puede dar lugar a detenciones innecesarias. Y la relatora de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos de los Migrantes ha sostenido en esencia que la detención de los migrantes con motivo de la condición irregular no debe tener bajo ninguna circunstancia un carácter punitivo. Y la Corte consideró que la finalidad de imponer una medida punitiva al migrante que reingresa de manera irregular al país tras una orden de deportación no es una finalidad legítima de la acorde a la convención, ¿no? Eso lo dijo en el caso Vélez-Nor, en el párrafo 169. Entonces, ya la Corte ahí genera una un deslinde claro del ámbito administrativo, de lo que supone la migración irregular, de lo que supone el ámbito del derecho penal. Entonces, la Corte en esencia no cuestiona la facultad del Estado para controlar sus fronteras, pero establece un límite infranqueable. Y ese límite es que ese control no puede ejercerse mediante el derecho penal. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta ahí el resguardo convencional ex oficio. Entonces, el artículo 67, desde esa perspectiva de la Corte, del Decreto Ley 16 de 1960, en ese entonces aplicado, no perseguía una finalidad legítima y era desproporcionado. ¿Por qué? Porque establecía una sanción de carácter punitivo para los extranjeros que eludan una orden de deportación previa y por ende daba lugar a la existencia de detenciones arbitrarias. Entonces, en ese tenor, en el caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas versus la República Dominicana, la Corte estableció la incompatibilidad con la Convención Americana de Medidas Privativas de Libertad de carácter punitivo para el control de flujos migratorios, y en particular de aquellos de carácter irregular. Entonces, determinó que la detención de personas por el incumplimiento de leyes migratorias nunca debe ser con fines punitivos. Y las penas privativas de libertad tienen que tener una utilización necesaria, proporcionada, ya les decía, para asegurar la comparecencia de la persona al proceso migratorio o para garantizar la aplicación de una orden de deportación y únicamente durante el menor tiempo posible. Entonces, van a ser arbitrarias las políticas migratorias cuyo eje central es la detención obligatoria de los migrantes irregulares, sin que las autoridades competentes verifiquen en cada caso en particular y mediante una evaluación individualizada la posibilidad de utilizar medidas menos restrictivas que sean efectivas para alcanzar aquellos fines, ¿no?
En el caso de la familia Pacheco Tineo versus Bolivia también se aborda esta cuestión, señalando que las sanciones administrativas como las penales son una expresión del poder punitivo del Estado y que la detención de personas por el incumplimiento de las leyes migratorias nunca debe ser con fines punitivos. Y en el caso Aval versus Argentina se confirma dicho estándar, ¿no? Toda vez de que, aparte de ello, tiene una expresión en cuanto a la sociedad democrática, ¿no? Y el ejercicio del poder punitivo y la finalidad de protección de bienes jurídicos. Ahora bien, la profesora Soledad Álvarez Velasco profundiza la idea al analizar los tránsitos irregularizados y señala que la conceptualización del tránsito migratorio como inherentemente irregular es una construcción funcional a los intereses del control estatal. Entonces, esa conceptualización ha sido funcional para que, bajo un discurso de combate al tráfico de migrantes, los estados justifiquen globalmente políticas migratorias restrictivas, pongan visados con requisitos y costos inalcanzables, redoblen la vigilancia fronteriza. Entonces, lejos de ser un rasgo natural del carácter irregular o ilícito que prima en la conceptualización del tránsito migratorio, es consecuencia de deliberadas acciones estatales. Entonces, ese tipo de situaciones se dan a partir de esa perspectiva de la política estatal aplicada, ¿no? Ya sea gubernamental, que habíamos explicado a inicios de esta clase, respecto a la gestión del gobierno, o estatal, que no importa el gobierno que esté en el poder, pero esa determinación se toma como razón de Estado, como causa de Estado y se sostiene sin importar las ideologías o el gobierno entrante o saliente. Entonces, la misma profesora Álvarez Velasco tenía una perspectiva de que los tránsitos al norte usualmente han tenido modificaciones. ¿Por qué? Porque existió un factor que son justamente los coyotes, y refiere que existen coyotes del sur, ¿no? Y existe una especie de red de comunicación digital controlando lo que supone la movilidad humana, ¿no? Entonces existe eh, un recomienzo de tránsitos de post-deportación que van a ser guiados, ¿no? Por parte de estos coyotes. Y eso tiene pues consecuencias letales, porque los estados sudamericanos, por ejemplo, han reimpuesto visados, han cerrado y militarizado varias veces sus fronteras, muchas veces crean candados legales como para prevenir la regularización, limitan el reconocimiento de refugio y pues en consecuencia se ha detenido, se ha deportado, se ha confinado a migrantes en cuanto a rutas letales también, ¿no? Entonces, la Corte, en el caso Vélez Lor versus Panamá, ha establecido que aún la detención se produzca por razones de seguridad y orden público, como vemos acá, funcionarios militares, esta debe cumplir con las garantías del artículo 7 de la Convención. Entonces, refiere que en esencia, bueno, en ese caso de Vélez Lor, no existía una motivación suficiente que permite evaluar si la medida resultaba compatible con la Convención Americana. De fondo, ¿qué es lo que está diciendo la Corte? Oigan, su resolución tiene que estar elaborada de forma motivada, fundamentada, como si fuera una mini sentencia, ¿verdad? O sea, hecha por abogados de forma prolija, técnica, etc. Como si fuera una audiencia de medida cautelar en realidad, ¿no? Que lo esencial tiene una estructura bastante interesante porque va a suponer
Primero, considerando, uno, respecto a la postura de la parte. Dos, considerando segundo, las bases jurídicas, y el considerando tercero, pues el análisis del caso propiamente y la parte resolutiva. Pero yo no sé en qué capacidad están los funcionarios de migraciones de los diferentes países para tener esa claridad y capacidad respecto de las exigencias de la Corte Interamericana, ¿no? Porque supone un cambio de enfoque, de perspectiva. Y bueno, en este caso, si existen políticas gubernamentales, pues de aplicar también vía control de convencionalidad u otros, la jurisprudencia normativa interamericana convencional, y desaplicar la normativa o resolución interna, ¿verdad? Justamente bajo una lógica del artículo 1.1, obligación de garantía y respeto, y 2, de la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir, respecto al deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Entonces, en ese marco, la Corte, en dicha sentencia, refirió que no contenía fundamentos que acreditaran y motivaran la necesidad de detención, ¿no?, del señor Vélez Lor, y refirió que la orden de detención de personas migrantes en situación irregular parecería que procedía de manera automática posterior a la aprehensión inicial, sin consideración de las circunstancias individualizadas, y que a partir de ello se violó el artículo 7.3 de la Convención en relación con el artículo 1.1. ¿Por qué? Porque se le privó, ¿verdad?, de su libertad en base a una orden arbitraria. Recuerden ustedes que toda determinación, toda, no importa la materia, que no tenga motivación o fundamentación suficiente es arbitraria, ¿sí? Entonces, ahí hay que tener en cuenta dicho aspecto. Entonces, la Corte desarrolló, en esencia, el principio de proporcionalidad, ¿no?, respecto de la aplicación de medidas, y solo va a proceder cuando sea necesario para asegurar la comparecencia del proceso de la persona migrante, o garantizar la orden de deportación, ¿no?, y durante el menor tiempo posible. Entonces, ha impuesto un deber al Estado, una obligación en realidad, de diseñar y ofrecer medidas alternativas que la detención, ¿verdad? Entonces, bueno, todo va a depender del enfoque, ¿verdad? Porque si se tiene, por ejemplo, una perspectiva del Estado panameño, genera una empresa pública, no sé, que tenga un enfoque o privada, o de una alianza pública-privada, que tenga un enfoque de construir, digamos, unas granjas, etcétera, o sea, un trabajo, un oficio en el cual la persona migrante pueda desenvolverse y generar también recursos para el Estado, para el mismo sostenimiento de la persona mientras se resuelve su situación, va a suponer la creación de mayor productividad, ¿verdad? Por ejemplo, respecto a alimentos, etcétera. Entonces, ahí se tiene un claro ejemplo, por ejemplo, de la comunidad de Upala, al norte de Costa Rica, respecto de los nicaragüenses, ¿verdad?, de expatriados, entre otros, ¿no? Entonces, todo va a depender del enfoque de la iniciativa, ya sea privada, pública, etcétera, para gestionar y bueno, tener esa óptica de que todo desafío, todo problema o obstáculo en realidad es un desafío, ¿no? Y todo va a depender de la actitud, en este caso del Estado, para ver cómo utiliza, en este caso, potencialmente sus recursos humanos o los recursos humanos en tránsito. Recordemos que hay muchos países, inclusive la China, la mismísima China, que está con crisis de natalidad. Y recordemos que ya existen estudios publicados en los cuales refieren que aquí dentro de pocos años el capital intelectual humano va a ser un patrimonio muy importante, justamente porque el desarrollo de las facultades cognitivas, entre otros, por el tema de celulares y otros, se han venido a menos, se han venido abajo. Entonces,
factores que parecen tan básicos y tan elementales como el tema de la natalidad o el tema del capital intelectual, se van a volver los aspectos muy relevantes, ¿no? Como, así mismo como el tópico del agua, ¿verdad? Que parece una cuestión tan básica, pero que ya en muchos lugares está empezando a generar ciertos conflictos. Bueno, el caso Rocha Hazaña, hablando de Nicaragua y otros versus Nicaragua, también aborda el uso de la fuerza en contextos fronterizos, ¿no? Entonces, eh, señalan la necesidad de tener especial consideración en la posible presencia de personas migrantes o en necesidad de protección internacional, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Costa Rica, se han detectado drones, inclusive algunas incursiones eh, respecto de personas en territorio extranjero, ¿verdad? Que en otros contextos, en otros escenarios, tal vez en otras locaciones del mundo, generaría eso inclusive una guerra, ¿no? Entonces, son aspectos muy delicados que uno debe tener presentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, la OIM, respecto de las detenciones, refiere que es una medida administrativa esencial, pero que se va a encontrar dentro de los procedimientos para la gestión de la migración, ¿no? ¿Para qué? Para que se garantice la aplicación de otras medidas, ya sea la deportación, ya sea la expulsión, etcétera. Y refiere que la detención debe ser el último recurso. No existe una promoción respecto de la utilización de medidas alternativas de la detención, ¿no? Entonces, en ese tenor, pues se ha establecido también que existe un derecho a la defensa técnica y la asistencia legal gratuita, ¿no? Toda vez que la Corte consideró que procedimientos administrativos o judiciales que impliquen la deportación, expulsión, privación de libertad, la prestación de un servicio público gratuito de defensa legal a favor de las personas, pues es necesaria para que se evite la vulneración del derecho y las garantías en cuanto al debido proceso, ¿no? Entonces, la Corte también señaló que la asistencia de las organizaciones no gubernamentales no sustituye esa obligación estatal. A ello se refirió en el caso Vélez Lor versus Panamá, ¿no? Ello habida cuenta de las múltiples ONGs, como estamos viendo acá, inclusive de la ONU, que tienen la mejor voluntad para coadyuvar, etcétera, cumplir sus misiones, pero ha referido la Corte Interamericana que ello no puede sustituir las obligaciones estatales. Entonces, en ese sentido, este derecho se ve reforzado por lo dispuesto ya en el artículo 94 del Decreto Ley 3, que garantiza el derecho a comunicarse como un abogado, aunque la norma panameña pues no llega a ese nivel de exigencia de la Corte en cuanto a la gratuidad de la defensa, ¿verdad? Pero como hemos visto, hay una transición entre las normas de los 60 del siglo pasado, a partir del caso Vélez Lor, y la adopción de nuevas normativas, en este caso por parte de Panamá, respecto a los tópicos migratorios y la perspectiva. Miren cómo a partir de una declaratoria de responsabilidad internacional a nivel normativo sí ha existido, bueno, y también a nivel material y ha existido una evolución, ¿no? Un crecimiento, para que tengan presente el influjo respecto de la importancia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Entonces, si bien demora, etcétera, bueno, hay que tener en cuenta que son múltiples aspectos que generan una transformación, ¿no? ¿Preguntas, dudas hasta acá? No, perfecto. Vamos a continuar. La próxima sesión, la consigna de la clase de hoy es la siguiente. Ricardo, adelante, tiene el micrófono. Sí, profesor, tengo una duda.
hemos profundizado mucho en el caso Vélez Lori, se ha hablado ampliamente de este caso. Y lo que logro entender, yo leí el caso, leí la resolución, bastante grande, por cierto. Y lo que yo quiero entender es que si hay un término, ya que dice, por un lado, nuestra reglamentación acá en el Servicio Nacional de Migración sí contempla la detención con fines de deportación, en su artículo 68. Sin embargo, no hay un término, no hay un término definido de parte ni de parte, no lo encuentro acá ni lo veo en la resolución que diga, bueno, tienes un término para deportarlo, puedes decretar la detención bajo los parámetros y cumplir con los ítems 1, 2, 3, 4 que tiene el artículo 66, pero hay un término para eso, para sacar a la persona del país. En el caso de Belelor, entiendo que su detención fue porque él reingresó. Exacto. Y sabías que había un periodo de 5 años para poder reingresar, y para poderlo hacer tenía que pedir autorización y ser aprobada por el Estado para que él reingresara. Entiendo que la decisión más que todo se manejó por allí, pero obviamente que el manejo ha sido muy mal, no hubo comunicación, no se le notificó y todo lo demás, pero hay un término con relación a eso, para la deportación de la persona después que es detenida. Eso está definido ya por reglas internacionales. Ya, o sea, ¿te refieres cuando dices término es al plazo? Ajá, correcto, el tiempo para sacarlo del país. Ya, el tiempo para sacar, ya. Bueno, a ver, la Corte Interamericana, y bueno, me voy a adelantar un poquito a la próxima clase. En este artículo que escribí, que fue recolectado por la Corte, en la biblioteca de la Corte, justamente se han establecido estándares. Por primera vez, que yo diría que es un listado de estándares que es sumamente preclaro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es sumamente preciso respecto de lo que debe hacer el Estado. Y acá estableció un parámetro que es del 200%, ¿no? Respecto de las estaciones de recepción migratoria. Y refirió que los estados deben reducir el hacinamiento al nivel más bajo posible. Es que, ¿qué es lo que pasa? Recordemos el contexto. A ver, la Corte Interamericana, si bien es una corte, tiene un matiz de diplomacia. Entonces, como que al Estado le genera una especie de cláusulas abiertas, inclusive en su determinación. No es tan imponente como ocurre en una sentencia o en una determinación de orden nacional, ¿no? Por ejemplo, en materia penal, cuando uno toma una decisión, refiere a la medida concreta y se debe cumplir en tal plazo, en tal término. No, acá lo que hace el Estado o la Corte Interamericana es decir, por ejemplo, usted, señor Estado, debe reducir el hacinamiento a nivel más bajo posible. En la parte considerativa de dicha determinación, estableció un parámetro que era del 200%. Ese es el criterio. Ahora, aquí está. El parámetro, sí, 200%. Entonces, en ese sentido, lo que lo que hace la Corte es tener dentro de su organización interna 3 unidades, ¿no? Una unidad que analiza los casos de fondo, que va a emitir la jurisprudencia propiamente, una unidad de supervisión de cumplimiento de sentencias y una unidad de cooperación internacional, que es la parte que se encarga de gestionar recursos mediante donaciones, etcétera, para que se sostenga la Corte, porque los estados no aportan para su mantenimiento, etcétera, de la Corte. Y también lo que hace es capacitación si es necesario. Pero dentro del área del cumplimiento, de la supervisión de cumplimiento de sentencias, lo que hace la Corte es ir emitiendo resoluciones, ¿no? Y espera de una u otra forma que las partes realicen su solicitud, una especie de queja, etcétera, respecto de que tal medida no ha sido cumplida. Entonces el Estado debe indicar, mire, nosotros estamos, y presenta memoriales, etcétera, escritos, nosotros estamos adoptando, digamos que es el director del Servicio Nacional de Migraciones, y él presentará su descargo mediante la representación, en este caso del Estado panameño, y dirá, mire, yo he puesto en conocimiento del Congreso para que reformen dichos artículos justamente a partir de esas consideraciones. Eso es lo que he hecho. Entonces la Corte va de tiempo en tiempo como que emitiendo resoluciones para ver que haya un progreso, ¿no? Y hay casos que le digo que de hace
10 años que siguen abiertos porque queda una medida pendiente. A ver, por ejemplo, respecto de Chile, ¿y por qué toco el tema de Chile? Porque Chile tiene, bueno, conjuntamente a México, son dos de los países con mayor nacionalismo posible. Y ello, según estudios, ¿no? Y ello también repercute respecto del ámbito diplomático. Había una cuestión, por ejemplo, respecto de la cancelación de antecedentes, ¿no? En cuanto al caso Norín Catrimán, ¿no? Y ellos referían, por ejemplo, no tenemos marco normativo, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y bueno, se han ido adoptando reformas durante bastante tiempo a fin de que se cancele y al final de a poquito se logró, ¿no? Y se va informando a medida que va pasando el tiempo. Pero como le digo, no hay un término como para que diga, oiga, usted Estado tiene que cumplir en todos los casos en 30 días y resolver la situación jurídica de estas personas, que sería lo maravilloso, ¿no? Y como ocurre en prisión o en casos de, por ejemplo, de cesación de la detención preventiva, en el caso de Bolivia, por ejemplo, una solicitud de cesación de la detención preventiva tiene que ser señalada a la audiencia en el término de 24 horas. Entonces, si presentaron ahí el memorial, hoy conoce la autoridad judicial, mañana tiene que sustanciarse la audiencia. Y se tiene un plazo, un término establecido de 24 horas para la expedición del acta y su remisión en lo esencial a los vocales de la sala para que resuelvan la apelación, o en su caso, si hay una distancia muy larga, se flexibiliza ello en 3 días. No, pero no existe esa precisión por parte de la Corte, justamente porque a los estados les brinda como ese tópico del plazo razonable. Y es que eso es una teoría, ¿no? La teoría del plazo razonable, donde la Corte analiza inclusive la conducta, en este caso, de la persona solicitante respecto de la causa, ¿no? Bueno, ese razonamiento ha sido entendido en materia penal, ¿no? En cuanto por ejemplo, a una especie de razonamiento de la detención preventiva y su duración, etcétera, ¿no? Pero más o menos la Corte siempre ha tenido un mismo nivel de análisis que va a suponer el tema de la aplicación del test de proporcionalidad, entre otros insumos, para que se pueda, de cierta forma, tener una medida razonable. Y sí, sería lo ideal. Tal vez en muchos años lleguemos a eso con los términos, ¿no? Pero sabemos que, imagínense, las deficiencias que se tienen con el tema de falta de asignación presupuestaria en el tópico de migración. Y lógicamente la postura de la Corte es una postura que no va a querer, que tiene que conciliar en esencia con velar que se cumpla la tutela judicial efectiva, que se llamaría así respecto del resultado de su propia decisión, y no generarse un lío con el Estado, ¿verdad? Para que obviamente el Estado no tenga una postura para no cumplir respecto de una determinación. Y ello ha ocurrido, por ejemplo, por primera vez con Nicaragua, ¿no? En cuanto a las determinaciones de la Corte, y se ha puesto en conocimiento de la Asamblea General, se adoptó la resolución, yo particularmente estuve en dicha audiencia presenciando, y bueno, existen otras medidas de influjo político que trascienden, pero la lógica de la Corte no es una lógica como ocurre a nivel procesal interno de Estado enemigo o la contraparte es mi enemigo, no. La Corte tiene una postura como que diplomática y usualmente de cláusulas abiertas, justamente para no generarse anticuerpos bueno, que se genere mucha resistencia por parte de los estados, ¿no? Y al final se genere una deslegitimidad del propio sistema interamericano, ¿no? Que ha costado construir muchos años, aunque sea de a poco, se va avanzando en la construcción de estándares, se va mejorando, se va adoptando medidas. En este caso, por ejemplo, ante la emergencia, han existido gestiones diplomáticas de la ONU, etcétera. Recuerdo que el Estado de Panamá también brindó inclusive helicópteros, etcétera, para realizar las visitas in situ, etcétera, ¿no? Pero justamente la Corte considera mucho los factores que se tienen más aún a nivel Latinoamérica respecto al desarrollo institucional, carencia de recursos, etcétera, ¿no? Porque los funcionarios pueden tener la mejor voluntad, pero
Es como en materia penal, deberíamos tener las cárceles con mejores condiciones, etcétera, clasificados con educación productiva, comunidades productivas, pero no ocurre ello, ¿no? Muchas veces las cárceles son inclusive escuelas de la delincuencia y se mezclan detenidos preventivos con condenados y bueno, ahí salen estructuras criminales, etcétera. Y se han tenido casos, ¿no? O sea, a nivel internacional, donde se generan inclusive organizaciones criminales, que comienza así, desde dentro de la cárcel, ¿no? Entonces, lo que la Corte hace, como le digo, es en esencia establece como que un plazo, o sea, llega hasta este punto de decir, ok, la medida debe ser razonable, necesaria, debe tener una proporcionalidad y tiene que tener en esencia la finalidad, en este caso, de resolver la situación, ya sea para aplicar la expulsión, la deportación, etcétera, pero trata de un poco o tener un razonamiento muy similar a lo que ocurre en materia penal, ¿no? Solo que cambia la finalidad, ¿no? Respecto del contenido, en este caso, de la política migratoria. Y es respetuosa la Corte en ese sentido, ¿no? No, o sea, la Corte no va a entrar a pelearse con los estados y decir, oiga, usted tiene que tener una política migratoria, en este sentido o en este otro sentido. Y yo eso lo digo con conocimiento de causa primero y también de forma demostrable. Si ustedes revisan, por ejemplo, el caso Manuela, u otros casos, el caso Cuscul Pirabal, que está más claro, si no me equivoco, habla respecto del tópico de los servicios de salud. Inclusive en un caso respecto de jubilados, que se me fue el nombre, habla respecto de los servicios. Y la Corte en esencia dijo, ok, no importa que sean servicios privados, con convenio o servicios prestados por el mismo Estado. La cosa es que se materialicen los derechos. Entonces, no imponen tampoco una ideología o modelo de gestión u otro para los estados, ¿no? Es muy cuidadoso en ese sentido, más aún con los aspectos ideológicos que en Latinoamérica están muy arraigados, aunque mal denominados en cuanto a lo que se llama izquierda, derecha, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, entonces la Corte en ese sentido es muy diplomática, muy de cláusula abierta, como sería en derecho procesal penal o en técnica legislativa, respecto de la redacción de los articulados, ¿no? Entonces no, sería lo ideal, ¿no? Pero no tenemos una Corte que es heteronormativa, al contrario, va construyendo su jurisprudencia y su perspectiva. Inclusive le digo que es tan democrática que de los moot courts extrae muchos tópicos para resolver, ¿no? Y bueno, innovar y hacer constructivo. Por eso, ahora mismo, por ejemplo, con Amicus Curiae, etcétera, a, a potenciar la Corte, tanto así que usted, por ejemplo, Ricardo, si ve una nueva solicitud de opinión consultiva, puede enviar usted su postura y exponerla como persona individual, o sea, no necesita ser parte de alguna institución, etcétera. Entonces, existe un progreso en ese sentido, ¿no? Respecto de la apertura institucional, pero justamente trata de hacer eso la Corte, ¿no? De tratar de hacerlo constructivo. Bueno, es lo que puedo decir al respecto. Entiendo, profesor. Gracias por la explicación y esperemos que a corto plazo, a futuro, tengamos esa determinación para mejorar el trabajo de tanto el Estado como de la Corte Americana de Derechos Humanos. Gracias. No, pues con gusto. Y sí, y más que todo obedece, y esto yo lo digo desde una lógica institucional, un poco al tópico económico, ¿no? De los estados que se tiene en Latinoamérica. Que esperemos que la situación pueda, pueda mejorar, porque Latinoamérica con tantos recursos no se encuentra en las mejores condiciones, ¿no? Que responda a, al disfrute de todos los latinoamericanos en una forma más ecuánime y con estándares, pues, como ocurre en otros países a nivel mundial. Pero bueno, esas consideraciones también se hacen en atención al contexto, ¿no? Y, y bueno, esperemos que al menos nuestros nietos tengan la dicha de
de tener una Latinoamérica más grande y justa, así tan complementaria, que puede ser nuestra línea en Latinoamérica. Bueno, la consigna de hoy va a consistir en lo siguiente, y justamente se trata de eso, de innovar. Respecto a la gestión migratoria, es decir, vamos en una carilla vamos a escribir cómo deberíamos gestionar, o sea, en hacer productivo, porque en términos coloquiales, o sea, tenemos un cúmulo de gente que está en un lugar y vamos a imaginarnos que estamos como un Walking Dead, en la cual se sigue acumulando, se sigue acumulando, se sigue acumulando, y al final tienes tanto recurso humano que no es aprovechado por los estados, ¿no? Y eso es falta de gestión. Entonces, desde el estado en el cual nos encontremos, la misión, justamente la consigna del día de hoy va a ser el redactar, escribir, cranear, proyectar una serie de lineamientos, puede ser un listado o en prosa, no hay problema, pero que no sea una carilla. Respecto de qué gestiones nosotros haríamos si, bueno, en nuestro caso tendríamos esa facultad, esa posibilidad de hacer. Entonces, lo que quiero es que se vaya a innovar y que se tenga esa perspectiva, ¿no? En esencial de productividad, porque al final son recursos humanos que son desperdiciados, ¿verdad? Y obviamente tampoco no va a existir Estado, no sé, les digo, ni en Estados Unidos, que yo he visto muchísimas carpas debajo de los puentes, ni Estados Unidos, ni en Dubái, ni en ningún otro lado, va a existir pues un estado en el cual te provea de todos los recursos, comida y todo ello, servicios básicos, etcétera, para que te sostengas, ¿verdad? Entonces, la idea es cómo podemos optimizar estos recursos humanos y darle la vuelta, ¿no? El giro de tuerca para optimizar esos recursos humanos que se encuentran temporalmente en un estado, ¿no? Viendo la posibilidad de, por ejemplo, producción agropecuaria, etcétera, de acuerdo a las características del terreno, o sea, de acuerdo a su perspectiva, a su conocimiento, a su realidad, ¿no? Lo que se quiere hacer es eso, ¿no? Procurar innovación. Entonces, bueno, ahí les dejo estos minutitos que son pocos para que trabajen y bueno, vamos a brindarles el tiempo suficiente para que puedan subir a plataforma, que va a ser hasta la próxima sesión, ¿no? De la próxima semana, no se preocupen de eso, ¿sí? Porque hoy el tiempo se nos fue. Si uno siente que habla mucho. Bueno, les pido por favor la próxima sesión asistan de forma puntual, ¿sí? Yo usualmente estoy siempre 10 minutos antes y bueno, ahí estamos prestos también para colaborar con cualquier consulta que tengan y demás. Ya tienen mi número de celular y todo ello, ¿no? Entonces, nada, les vuelvo a dejar aquí el número de celular. Si tienen alguna duda o consulta, ahí estamos al lado, ¿sí? Pueden retirarse de esta sesión. Sin embargo, ya comienza a trabajar en su tareita para subir el sistema. Un abrazo, pues. Cuídense. Gracias, profesor. Buenas noches. Hasta muy buenas noches. Bendiciones. Buenas noches.